Bueno, muy bien. Una vez más tenemos la fortuna de conversar con, bueno, yo la bauticé nuestra madrina de la libertad, Ujú. escritora, analista política, polémica, conferencista, es decir, un intelectual de nuestro país, pero de renombre internacional, y eso importa, ¿sabes? Porque lo que diga Mercedes Vigil de algún modo va a impactar en otras colectividades de pensadores en otras partes del mundo. Hace poco estuvo ella en un foro por la libertad, en el cual participaron, bueno, personalidades, todos economistas, según Mercedes, ¿no? Pero En su participaron mayoría personalidades, eran en su mayoría, economistas Venegas o Lynch, ¿verdad? periodistas, O sí. periodistas, claro. También Milei estuvo por ahí. ¿Cómo te va, Mercedes? Gracias por estar con nosotros una vez más. Y bien, ¿Cómo bueno, bienvenida. estás? Buen viernes para todos. Un placer estar de nuevo acá, tratando de pensar en voz alta, un mundo mejor. Un mundo mejor. Hay un tema de Bob Dylan que se llama, no, de Bob Dylan no, de Simon and Garfunkel, ¿no? Los sonidos del silencio, De Simon Garfunkel. de Simon and Garfunkel, los sonidos del silencio, ¿no? The Sound of Silence. El silencio dice mucho, ¿no? Muchas veces el silencio dice mucho. ¿Por qué comento esto? Va a ocurrir una marcha del silencio el 20 de mayo, el día viernes, en nuestro país, como todos los años, ¿no? En mayo de 1996 fue la convocatoria pública por primera vez de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos y otras organizaciones a la primera marcha del silencio, que se va a reiterar, va a tener su, no sé ya qué edición, pero va a ser este día 20 de mayo, que es viernes, en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos. Nos concentraremos, dice este comunicado de la Marcha del Silencio, a las 19 horas en la Plaza a los Desaparecidos en América, en Jackson y Avenida Rivera, para desde ahí, bueno, partir hacia la Plaza de Libertad con flores y el pabellón nacional. Y la famosa flor esa, ¿no? Que le falta un pétalo de los desaparecidos. Qué pena, qué oportunidad se perdió el humanismo uruguayo de hacer una marcha conjuntamente de todas las víctimas o supuestas víctimas de aquella confrontación que no fue ni más ni menos que el patio trasero de la Guerra Fría. Qué bueno que hoy que pudieran en la marcha del silencio ir de la mano de pronto ancianas que no saben de sus hijos o que sus hijos murieron, hayan sido terroristas o no, esa Mm, es otra discusión, mm. con Burgueño, con Molaguero, con las madres de los soldados acribillados. Eso sí que sería una reconciliación. Hay mensajes que o se dan o no se dan. Esto, mi querido Rubén, es como estar embarazada, o estás embarazada o no estás embarazada. La verdad es que cuando se hace esta mancha y se dice que es para la memoria, que es humanista, que es para que no se vuelva a repetir, y se excluye absoluta y arbitrariamente y se denostan, porque tengo que recordarte que, por ejemplo, yo he visto en la televisión Mm. gente, pero no solo gente del grupo Crisol, que son terroristas hasta el día de hoy, porque como hoy cliqué en mis redes, cuando seguís reivindicando hechos de asesinato y nunca te arrepentís, te convertís en un terrorista hasta el último día de tu vida. Pero además periodistas, nuestra sociedad maltratado, cuando van a la televisión Sergio Molaguero o Diego Flores o gente que ha sido víctima indiscutible Mm. del terrorismo financiado por la URSS, los maltratan. ¿Qué oportunidad nos perdimos en aquella época? Y esto no solo es responsabilidad Mm. de quienes están del lado de centro izquierda o de izquierda marxista, que Mm. son todos apoyan la revolución. Mm. Esto es responsabilidad de todo el sistema político, porque si en el 85 Mm. y en los años sucesivos Sí. se le hubiera cortado el camino a la industria de los derechos humanos, hoy en esa marcha estarían realmente los sufrientes, los que tienen su corazón partido por aquella guerra infame, Claro. y no como están hoy todos los tributarios económicamente e Mm. intelectualmente, porque acá se ha endiosado
Ujú. Hay intelectuales que son rectores de universidades o Claro. grado 5 solamente por haber tirado bombas, no por su calidad personal. Entonces, qué bueno sería que esa marcha reuniera realmente a los sufrientes de aquella guerra y no a todo el que está buscando, sea un beneficio económico, y vaya si lo tiene, sea una leyenda dentro de la sociedad para quedar en la historia como un luchador de algo, y cuando son viles asesinos, ¿no? Qué tema ese, Mercedes, ¿no? Porque estás hablando de una sociedad que hubiera tenido la madurez de reconciliarse, cosa que no ocurrió en Uruguay, lamentablemente no ocurrió. No es lo mismo hablar de desaparecidos solo desde un lado, y como se habla, yo escucho hablar de crímenes de Estado, incluso se llega a hablar de genocidio, que acá hubo una No, y campaña de además se genocidio, inventa el número, como en se Argentina, inventan los se números, inventa. que no tiene nada que ver, porque cuando uno habla de genocidio, tenemos que hablar del triste y espantoso episodio histórico de los nazis cuando hicieron el genocidio a los judíos con los campos de concentración, que eso sí fue planificado, fue diseñado, fue una política de Estado, fue pensado hacer No, eso, pero ¿sabés por pero qué? ¿Sabés por qué hablan acá de hubo una genocidio? guerra, ¿no? Acá hubo una No, no, guerra. no. Esto en Uruguay, y ojo que un desaparecido es terrible, Sí, claro. pero como hay 31 desaparecidos, lo que convierte en mucho más terrible el número de 80 y pico de víctimas directas de la guerrilla. O sea, es mucho peor Mm, los asesinatos de los movimientos terroristas que lo del Estado. mm, Pero dicho esto, mm, porque un desaparecido o un muerto debe hacernos llamar en alerta, mm. cuando salimos de las dictaduras latinoamericanas, en Suiza, en Austria, en Francia, se les aconsejó a las organizaciones sociales que pusieran números muy altos de desaparecidos para poder empezar la campaña de ubicarlos como genocidas, porque eso les daba el acceso a financiación de una cantidad de institutos de derechos humanos. Esto es por plata, Claro no que es sí, por otra claro, cosa. claro. Hay un aforismo que empleó Marshall McLuhan una vez. Mira, va a parecer muy teórico lo que digo, mira qué aplicación y qué realidad tiene hoy. La indignación confiere honor al necio, dice Marshall McLuhan. La indignación confiere honor al necio. ¿Qué quiere decir? La estrategia de los necios es indignarse, es levantarse de una mesa porque se sienten ofendidos, porque no tienen argumentación, porque se sienten, digamos, desprotegidos porque se descubre que no saben lo que están hablando, porque esconden mentiras. Entonces, estas organizaciones tienen la conducta del necio, que mienten, tienen que mentir cifras, ¿para qué? Para indignarse, porque se victimizan. Yo me victimizo, estoy Sí, indignado y eso justifica mi industria. Eso justifica, ese es el argumento de la industria. Es decir, somos un montón de damnificados, de pobre gente que fueron víctimas de genocidios, de tretas del poder, y básicamente siempre el mismo argumento, ¿no? Porque en estos grupos de izquierda, ¿cuál es el poder malo? Las dictaduras que defendieron el capitalismo. Son los capitalistas que pusieron a sus brazos armados para que destruyan a los reivindicadores de la emancipación de la clase obrera. Ahora ya no hablan más de eso, ahora hablan de grupos de desaparecidos y de víctimas del sistema. Por supuesto, tú ya lo sabes, se está nucleando mucho a muchos grupos en este nuevo marxismo. Pero lo más grave, Rubén, yo quería ir a Burgueño, después lo que dice sí, Burgueño. dale, dale. Diego Burgueño, una de las víctimas, como tú decís, de las víctimas, quizá contundentes víctimas de este tema. ¿Por qué? Porque este grupo terrorista MLN Tupamaros comenzó a perpetrar estos hechos sin consultar a nadie. Fue un movimiento inconsulto del pueblo, el pueblo uruguayo no pensaba en ninguna revolución, y un grupo se le ocurrió una fantasía socialista de hacer una revolución en plena democracia. Tenemos que partir de esa base históricamente, ¿no? Después vino Sí, la yo le reacción. agregaría que además de ocurrírsele, los vinieron a financiar y a preparar desde la Unión Soviética y Bueno, desde Cuba, ¿no? Bueno, eso por eso digo en el marco de la Guerra Fría. En el marco de la Guerra Fría, cuando el Partido Comunista
tenía una retórica popular que decía que no concebían la guerra, la revolución armada de la guerra porque aún no estaba la masa consciente proletaria constituida, gran mentira de Ronnie Arismendi, pero el atleta, el Partido Comunista quedaba como el partido civilizado, los loquitos MLN eran los que estaban haciendo una guerrilla y terrorismo por el territorio nacional. Cuando tenían un ejército clandestino, también en el Partido Comunista, muy bien preparado en la Unión Soviética. Y acuerdos en una interna, según voy leyendo a Álvaro Alfonso, acuerdos con algunos integrantes del MLN para que se prepararan en Cuba, ¿no? Cuba, revolución comunista, marxista, alineada ideológicamente a la Unión Soviética y solventada por la Unión Soviética. O sea que indirectamente la Unión Soviética estaba solventando la guerrilla tupamara y también al ejército clandestino comunista. Dice Diego Burgueño, qué gran silencio hay, ¿no? Sí. Acá hago silencio, qué gran silencio hay sobre estos temas en el país. Impresionante. Los sonidos del silencio de Simon Sí. Garfunkel. Diego Burgueño sostuvo, dada la gran cantidad de publicidad engañosa y extremadamente parcial, decido dar mi punto de vista saliendo a la prensa defendiendo el voto amarillo, cuando aquella vez lo del voto por la ley de caducidad. Mi intención, la cual aclaré debidamente, no era para defender a los militares que habían cometido aberraciones en sus años de gloria gubernamental. Mirá la ecuanimidad de Burgueño, Sí. la imparcialidad. No era mi intención defender a militares que habían cometido aberraciones en sus años de gloria gubernamental, sino que pretendía la justicia. Si se pretendía juzgar a los militares, revisemos todos los crímenes cometidos por los terroristas que fueron juzgados a medias. Fueron juzgados a medias. En muchísimos casos ni siquiera juzgados, dado que muchos de los delincuentes huyeron al exterior y a los que habían sido encarcelados se les redujo la condena. Que cumplieran el resto de la pena con todas las garantías de la situación, eso pretendía, la situación carcelaria que implicaba una democracia, dado que se les había amnistiado y hasta devuelto las armas, sin pedirles nada a cambio por los robos, asesinatos y secuestros. Gran cuota parte de culpa también histórica en el país tienen las propias Fuerzas Armadas del Uruguay. Eso lo dice Álvaro Alfonso, porque si no quedamos con falsa teoría de los dos demonios, como que los militares fueron buenos también para un sector de la población y los terroristas fueron malos. No, hubo malos de los dos lados, hubo delatores de los dos lados y hubo negociaciones, dice Burgueño, hubo negociaciones. ¿Cómo se Sí. puede entender que se le entreguen las armas, quede intacto el aparato militar después de lo que hicieron? Y que a su vez, a la salida democrática, hayan tenido rápidamente en el gobierno de Sanguinetti, primera presidencia, reparación patrimonial. Y no solo, quiero agregar dos cosas. Mis primos, que se escaparon a Suecia, antes de que Uruguay les diera esa retribución, en Suecia los financiaron, les pagaban, es más, los que vinieron de Suecia seguían cobrando reparaciones por haber sido víctimas del terrorismo de Estado en Uruguay. Claro. Ojo que mis primos volaron el bowling porque estaban aburridos. Mirá qué luchadores sociales. Al día de hoy, muchos de los que vivieron, sé que en Suecia, porque tengo familia, siguen cobrando en Suecia y cobran acá. Es Claro. el gran negocio. Y además, al haber inflado y al haber empezado a hablar de genocidio, les entran a ubicar las cláusulas para préstamos sin reembolso de organismos internacionales. Por eso están ricos Claro, y millonarios. Claro. Y el Uruguay va a quebrar la seguridad social. Fíjate tú una cosa, el otro día... Te agrego sobre ese tema, sí, leyendo sí. en Jugando las Escondidas de Álvaro Alfonso, vos sabés que además todos los que se exiliaron, integrantes del Partido Comunista, del MLN, que estaban cursando carreras universitarias, también tuvieron becas, fueron subsidiados para terminar sus carreras universitarias en el exterior, muchos de ellos viviendo en México, otros que se trasladaron a España, a Suecia, bueno, es pero más, básicamente ahí. Olesker, que fue vecino mío, pero infinidad, que ahora dice, ay, grado 4, no tiene nada que ver al grado 4 del esfuerzo. Como se fueron a vivir al extranjero, le reconstituyeron como si hubieran dado clase 40 años. Exacto. Y por eso está lleno de burros. Exacto.
¿Me exacto. entendés? Sí, que es Porque no así. son tipos que llegaron dando, presentando tesis, trabajando Mm, 30 años, quemándose las pestañas. No, no, no. mm, Pero además cobran de los dos países. claro. Esto es terrible, pero yo suscribo de a pie juntillas la teoría de los dos demonios y les voy a explicar a los lectores una cosa que la gente generalmente no sabe. Mm, La verdadera teoría de los dos demonios apareció en el informe de la CONADEP Argentina en el 85, cuando Ernesto Sábato entregó el informe sobre la guerra, sobre los desaparecidos y todo, e hizo un prólogo histórico mm, en el cual decía que no se podía juzgar lo acontecido desde la dictadura militar argentina sin entender, y explicaba lo que todo el mundo sabe, menos el grupo Crisol, porque lo repite como un mantra para engordar los bolsillos. mm. Explica todo lo de la guerra, todo lo que ahora Claro, salió en documentos desclasificados, cómo lo financiaban Rosenkopf, que no eran pensadores independientes que compraban un arma exacto. en la feria de Tristán Narvaja, sino que venían preparados mucho mejor a veces que el Ejército Nacional. Este informe le valió a Ernesto Sábato la condena de los montoneros y de todos los institutos de derechos humanos, porque no se podía decir Claro. otra cosa que los ejércitos latinoamericanos habían luchado contra dos o tres pobres muchachos. Mm, Toda la historia de la Guerra Fría, toda la realidad no se podía decir. En mm, el 2006, Rubén, mm, se hace, Néstor Kirchner ordena hacer una revisión mm. del informe del Nunca Más de la CONADEP y le borra el prólogo de Sábato, Claro. bajo presión de la madre de Plaza de Mayo, porque las madres de Plaza de Mayo, Mm, como los que van a la marcha este viernes del silencio y mm. familiares, siguen insistiendo en que ellos eran unos pobrecitos con una onda y una gomera, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, la verdadera teoría de los dos demonios, que es la de Sábato del 85, que la Mm, borraron de un plumazo mm, y la hicieron desaparecer, mm. es el estudio que hizo este sabio, sin que, además era de izquierda, no sé si me Sí, pero explico, Sábato no intelectualmente era, honesto, muy, muy claro, honesto. no era como se le adjudicaba a Borges ser de derecha. Mm, El tipo lo que hizo, que fue el que sentó las bases, fue explicar lo que era la Guerra Fría mm. y cómo Claro. Latinoamérica era el patio trasero. Esto es, Sábato Mm, dejó al desnudo la realidad de los pobrecitos y exacto, explicó exacto. cómo el Ejército Nacional mal Mm, violó infinidad de derechos fundamentales en la lucha contra este ejército. mm. Claro que sí, claro. Ese es el concepto de la teoría de los Y- dos demonios. Todo lo sí, demás sí. es un invento. Es más, esto lo dije una vez en Esta Boca es Mía, y todos estuvieron de acuerdo porque no sabían de lo que yo hablaba. Y Mm, alguno que yo sé que es estudioso llegó a decir, y está en la web, llegó a decir, bueno, eso es algo que Mercedes estudió, como si habláramos de un incunable encontrado exacto, en el Mar Muerto, y es exacto. algo que se encuentra fácilmente para leer en todas las bibliotecas, Mm. incluyendo en la web. Entonces, Pero en un curso básico de historia, ¿o no? Eso, es decir, pero por tenemos que supuesto, entender que fue en el claro, marco de una guerra fría. Bueno, está muy bien explicado en claro. todos los libros de Álvaro Alfonso, pero cualquier historiador serio. Es decir, ¿qué pasaba en esa guerra fría? Estamos hablando, después de la Segunda Guerra Mundial, comienza un periodo de espionaje militar, espionaje tecnológico entre la Unión Soviética, Estados Unidos, Unión Soviética. Carrera espacial que también va camuflando todo un desarrollo tecnológico armamentístico. Pero la Unión Soviética tenía un plan, que era el plan de Stalin, era el plan de las brigadas internacionales. Hay un libro, yo lo recomiendo, mira, lo voy a tener que recomendar más seguido. Hay un libro de César Vidal, el historiador español, Sí, que se llama precisamente Las Brigadas Internacionales.
Sí, lo leí. ¿Qué te explica este hombre ahí? Que eran ejércitos preparados en la Unión Soviética que simulaban ser libertarios, demócratas, que se involucraban en distintos procesos de distintos países, como pasó con la Guerra Civil Española, y figuraban como demócratas, como republicanos, pero en verdad eran cuadros militantes de la Unión Soviética. Y acá pasó exactamente lo mismo, como tú decís, no eran un grupo de románticos Robin Hood que se les ocurrió hacer una revolución porque eran unos loquitos. No, estaban financiados en ese marco de la Guerra Fría y por eso se preparaban en Cuba Es y se más, formaban. sí, ¿Sabes qué? Y cierro con esto. Hay sí. cartas de Ronnie Arismendi y de Jaime Pérez pidiéndole por favor a las autoridades de la Unión Soviética que no solo formen a sus muchachos a nivel intelectual, sino que les den adiestramiento militar, porque si no los van a dejar de Claro. enviar. Si no los van a dejar de enviar. Es más, el Tata Yoffe, que es un escritor con el que tuve el placer de coincidir en varias charlas por Zoom, que es un hombre bastante mayor que nosotros, que vivió todo eso y que ha hecho libros con documentación, publicó el año pasado un libro sobre Cuba y sobre la guerrilla latinoamericana con 3.000 documentos, con los nombres, apellidos y el lugar y la división en donde en la antigua Unión Soviética iban los montoneros, los tupamaros, sendero luminoso. Pero te digo más, y es bueno recordarlo, porque es importante. Se comentó, pero la prensa, que está toda ensobrada, porque Sí. está ensobrada, la prensa grande nunca lo dijo, cuando se conmemoró el asesinato cruel de Armando Acosta y Lara, Sí. lo dijimos en todos los medios de prensa, Álvaro Alfonso también lo dice, la leyenda del Escuadrón de la Muerte, por el que justifican tantos desastres, fue un invento de Rosenkopf y Fidel Castro. Fidel Castro, cuando Rosenkopf va una de las tantas veces a Cuba, le dice que en otros países, para poder matar, asesinar y ajusticiar a enemigos de la revolución, había que decir que integraban un escuadrón de asesinos. Pero acá en Uruguay, el único escuadrón de la muerte fue el del MLN. Claro, claro, El claro. escuadrón con Sí. forma, fondo y financiación fue ese, que del otro lado estaba el Ejército Nacional. Ayer me pasaron un trozo de un programa del 4, todas las voces, un pedazo nada más, que hablaban de la historia reciente y estaba el diputado Brenta, defensor de terroristas, hablando del plan Cóndor como que era un plan de exterminio. Yo no soy especialista en el plan Cóndor, pero lo tuiteé hoy de mañana, que estos sinvergüenzas creyeran que el ejército de América Latina, frente al plan de transformarnos en Cuba, no iban a armar un plan. No, Es pero está en la tapa, absurdo. absurdo, está en la tapa del libro, claro, Pero claro, por supuesto, claro. que en el ámbito del plan Cóndor haya habido un exceso. Pero ¿qué pensaban? Que no sé, el ejército, el argentino, el uruguayo, el del resto, se iban a sentar a mirarlos, Sí, sí, cómo llegaban con preparación, claro, con bombas y mataban gente y no iban a hacer un plan. claro. Y además, Y no hubo, y y no hay Estados un Unidos iba a solo quedar, periodista que Estados Unidos iba a repregunte. quedar así cruzado de brazos y iba a decir, mirá cómo me van a socializar toda América Latina y que va a ser después que todo el socialismo soviético al lado de Estados Unidos. Era Pero no, obvio. Pero mira, pero a no ver si me solo explico. Estados No, Unidos, no, pero a ver si me Rubén. explico en esto. Sí. Esta lucha de la Guerra Fría era entre un modelo socialista, estalinista, marxista-leninista, contra el llamado mundo libre, contra el mundo. Europa la vivió de una manera, Estados Unidos de otra y América Latina de otra, pero América Latina tenía una conexión porque era parte de ese mundo libre, pero que empezó a ser cooptada, fraccionada por estos movimientos que empezaron a trabajar de esa manera. Obviamente que iba a haber un esfuerzo, una cooperación de los ejércitos nacionales de nuestros países con inteligencia americana para que colaboraran y ayudaran en esa guerra. El libro de Álvaro Alfonso Claro. explica que cuando empezó esto, no tenían idea los militares uruguayos
Teníamos gordo de barriga tomando mate, vamos a hablar claro. Y No tenían ni radio los no, no, patrulleros, no, además nada. el armamento no era el adecuado. Y se encuentra armamento tanto de MLN como del ejército clandestino, la cuarta dirección del Partido Comunista, que eran armas soviéticas. Eran EMA-16, eran UCIs, eran armas que venían de la Unión Soviética y tenían armas americanas que fueron confiscadas en Vietnam, Claro, fueron por la Unión Soviética. Eso empieza a descubrir el ejército. A tal extremo nuestro ejército era inocente de la situación que recién por los años 76 al 79 les cae la ficha a una brigada de nuestro ejército que el Partido Comunista podía tener que ver. Para ellos el Partido Comunista no tenía nada que, solo era contra los tupamaros. claro, Y ahí claro. empieza lo que ellos después llaman que se intensifica la dictadura, porque van a buscar desmantelar ese ejército clandestino. Tenían asesores que venían seguidos, logistas militares que venían acá, les enseñaban cómo fabricar bombas, cómo armar las armas. Tenían cantidad de empresas que eran empresas camuflaje del Partido Comunista del Uruguay vinculado a la Unión Soviética. Hacían negocios con países de la cortina, es decir, del lado del este. Relámpago era una de las empresas, para que la gente se haga idea. ILDU, la empresa ILDU. Es decir, eran empresas que en una tercera o cuarta parte eran capitales de miembros integrantes del Partido Comunista que financiaban esa guerra clandestina. Y para hablarlo en criollo, y se hacían los sotas. Mira, nosotros no tenemos nada que ver. Son los loquitos de los Tupamaros. Eso lo Pero dice Huidobro, por ejemplo. Rubén, sí, ¿qué hizo el buen vecino uruguayo cuando empezó a ver la inseguridad? Pusiste rejas, pusiste cerraduras, pones alarmas para proteger tu casa y tu familia. Exacto. ¿Qué esperaban que hiciera el Estado uruguayo cuando empezaron a matar gente declarando? Además, los comunicados teníamos que ser primero el golpe de Estado de Velasco Alvarado y después, más para acá, el modelo cubano que al día de hoy nadie puede discutir que tiene 62 años de dictadura. Cuando a veces dicen, Un ay, éxito, ¿no? trajeron a Un Dan éxito Mitrione, Cuba. sí, cuando a veces dicen, ay, trajeron a un especialista en antiterrorismo, yo me pregunto, la gente que escucha, no los interesados porque están Sí. inventando su relato, los periodistas que no dijeron nada, los políticos, pensaban que había que consultar a grupos antiterroristas o a los niños cantores de Viena. Claro, claro. Es más, me parece, no se quedaron cortos. Solo un asesor se quedaron cortos. Con un asesor solo fue No, Damitrione. deberían haber Habrían. llenado. Claro, claro, Pero es obvio. es tan elemental. Es elemental. Sin embargo, vos lo ves, los jóvenes ven en estos programas que los periodistas, No, no, no. y le No, digo periodistas porque soy buena, viste que porque la volvemos a lo verdad es mismo, que Mercedes, sí, viste, volvemos que estamos en un país del sí, silencio. Los grandes temas en quedan en silencio, silencio. La en prensa, los grandes temas silencio. quedan en silencio. ¿Sabés qué es la mejor militancia, no? Que está haciendo el neomarxismo, la está haciendo en Uruguay. Están Sí. haciendo escuela realmente. Yo creo que son la universidad porque es el sofisticado militante que aparenta ser demócrata, un periodismo que parece democrático, pero flecha la cancha porque todo lo que hay que decir no lo dice. Hay silencio. Hay permanente silencio. Nuestro sistema sindical totalmente corporativo, de partido único, que hace lo que quiere, que rompe con el modelo de los servicios esenciales del Estado y un gobierno que se queda calladito, hasta le rompieron la refinería. Sí. Tenemos un poder judicial tomado por las teorías marxistas del derecho, donde tenemos fiscalías creadas a la imagen y semejanza de delitos nuevos, ¿no? Juzgados por comisión que la Constitución lo prohíbe. Silencio, ominoso silencio en el Uruguay. Y sobre este tema que estamos hablando contigo, un silencio absoluto. Mirá, para culminar, hay 3 titulares que rompieron mis ojos en los últimos 30 días. Uno fue hace poco que decía, bueno, el oficialismo desistirá de reformar la Institución Nacional de Derechos Humanos. El segundo, de un diputado de la coalición que dice que, bueno, que es complicado reformar la seguridad social porque pueden perder votos.
Y el tercero, no lo voy a nombrar, pero búsquenlo, un senador muy importante de la coalición, que acaba de decir hace unos días, yo no voy a votar una ley que me haga perder las elecciones en las próximas, en el próximo año. Por consiguiente, no tenemos a nadie que le interese un proyecto de país. Mercedes, cerrando, ya se nos va la nota, nos queda un minuto. ¿Cómo le pondríamos, qué título le pondrías a lo que conversamos? Crónica de una muerte anunciada. ¿Y el Te lo silencio? digo y es terrible. El silencio ¿Y la muerte de una atrona, república en silencio? sí, el silencio atronador del sistema político, de los formadores de opinión, de los intelectuales y de los periodistas, Sí. está haciendo que nuestro sistema republicano y el de toda Latinoamérica esté cayendo En silencio. está cayendo en el silencio que es la antesala del desastre. Sí. Lamentablemente nos esperan a nuestras futuras generaciones épocas inciertas, muy alejadas del principio republicano que alentó nuestras naciones. Mercedes, muchísimas gracias. Vamos a seguir Gracias hablando a de esto. ti Vamos a y seguir nos hablando. estamos viendo. Un abrazo para todos y buen fin de semana. Que por lo menos de este programa no quede en silencio este tema, la república Por que se nos muere. supuesto, vamos a romper el silencio cuantas veces sea necesaria. Gracias, Mercedes.